Buenos días, bom dia. Hay que entrenar, ¿no? Hay que entrenar. Soy grato al Señor por estar aquí con su pueblo en Chile. A Dios gracias. Bueno, yo hice ayer una pregunta, la primera pregunta, ¿quién se acuerda? ¿Cómo Dios ve la familia? ¿A qué conclusión llegamos? ¿Cómo Dios ve la familia? Es una pregunta. Significa que necesito tener respuesta. Parte de su plan. ¿Alguna otra respuesta? ¿Ah? Sí, lindo. La ve con amor y misericordia. Amén. ¿Qué tal? Disculpa. La familia como iglesia. ¿Será que sería una exageración si dijéramos que la familia es la herramienta de Dios para cumplir sus planes? ¿Su propósito? ¿Sería una exageración? ¿No? Bueno, usted me obliga a hacer una otra pregunta. La visión sobre la familia, ¿qué tanto ocupa mi mente y mi corazón? Porque uno puede ser impulsado. Me parece que está dando un eco. Estoy me escuchando y a mí no me gusta tanto escucharme, porque siempre tengo malas ideas. Entonces a mí no me gusta escucharme. Bueno, empezamos diciendo que podemos ser impulsados por tres grandes fuerzas. ¿Sí o no? Hablamos de las necesidades o urgencias, hablamos de oportunidades y hablamos de visión. Mira, si la familia es la visión que tengo, me parece entonces que todas mis decisiones deben ser en el sentido de mejorar mi familia. ¿Qué les parece? Es una charla, queríamos charlar. A mí no me gusta de hablar solito. ¿Me están comprendiendo? Sí, la visión de la familia es nuestra visión, la visión de Dios es nuestra visión. ¿No les parece que deberíamos ocupar más tiempo y corazón en la cuestión de la familia? Prepararla mejor, santificarla mejor. ¿Qué les parece? Ahora, el hecho es que tú no necesitas decirme cuál es tu visión. Si yo estuviera contigo 2, 3 días, yo iba a decirte cuál es la visión que tienes. Porque las obras de uno manifiestan lo que desea. Su visión, su ideal. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿de qué habla una novia? Del novio. Porque la boca habla de que el corazón está lleno. ¿De qué habla una mujer embarazada? De bebé. No tiene otro tema. La novia, incluso para apuntar alguna cosa, apunta con el dedo del anillo, para que todos vean que está novia. Y la charla de una mujer que está embarazada es cuna, cuarto, ropa,
Solamente pañales. Ahora, si la familia es nuestro tema, ¿no debería ser esta nuestra charla constante? Estoy les desafiando para que tú sepas cuál es tu visión. No necesariamente yo. Yo no necesito saber cuál es la visión que tienes, pero cada uno de nosotros debe saber cuál es la visión. Y muchas veces decimos, yo tengo esta visión, pero mi vida no está en consonancia con la visión. En Efesios capítulo 4, versículo 1, dice que nosotros debemos vivir de manera coherente con la visión que tenemos, con la vocación que tenemos. O sea, Pablo está nos invitando a elevar nuestra práctica diaria al mismo nivel de la vocación que tenemos. ¿Me comprende o no? Ese es el desafío de Pablo en Efesios 4:1. Y el gran problema de nosotros es la incoherencia. Hay personas en la iglesia que tienen un problema de esquizofrenia espiritual porque viven dos vidas. Una vida es la vida que él cree y otra es la vida que él puede. Y es una infelicidad tremenda. Porque una persona que tiene doble vida no tiene alegría. Porque está siempre en conflicto. ¿No? Lo que dijimos, mira, yo sé que debería hacer esto, pero no consigo. Una vez charlaba con un pastor muy amigo de una gran denominación en Brasil. Y él me preguntaba cómo era nuestra manera de vivir, de mí, de mi esposa, de mi familia. Y yo le explicaba cómo era. Y él estaba muy impactado y dice, mira, Jamé, yo entiendo que esta es la manera de vivir correcta, pero yo no tengo fe para vivir así. Y digo, qué infelicidad saber una cosa y no conseguir vivir. Entonces es muy importante que escuchemos a Dios para responder la misma respuesta que Jeremías respondió al Señor. Cuando Dios le pregunta, ¿qué ves? Y él respondió, veo una vara de almendra. ¿Y qué habló Dios? ¿Veiste bien? O sea, estamos viendo lo que Dios está mostrando. Podemos pasar una vida de manera distinta de la que Dios nos está mostrando y nos conformamos. Mira, yo sé que debería ser así, pero no consigo. Hermanos, no es así. ¿Verdad? Claro. Y hablamos ayer también del padrón de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablaba de Noé? Que se repite por toda la escritura. ¿Cuál es el padrón de Dios? Llamar a personas que no son para hacer lo que no pueden. Dios sabe que nosotros no conseguimos vivir una vida de santidad total. ¿Sí o no? ¿Pero qué hizo Dios? Envió su Espíritu. El Espíritu Santo es la misma gracia de Dios. Porque Él nos hace hacer la voluntad del Señor. Y queridos, es muy importante que creamos que la palabra de Dios tiene su poder. ¿No? La Escritura dice que yo creí, por eso hablé. ¿Se acuerdan de ese texto? Está correcto. Yo creí. ¿Quién está diciendo esto? Yo creí, por eso hablé. ¿Quién está hablando esto? Dios. Dios habla en aquel que cree y cree en aquel que habla. Y cuando Dios, por ejemplo, cuando Dios quiso hacer todas las cosas creadas, ¿qué habló Él? Que haya luz, y la luz vino. ¿No? O sea, Dios tenía fe en su palabra. ¿Verdad? Si no tuviera fe, no hablaría. O sea, la palabra de Dios tiene poder, ¿o no? Tiene poder, es una semilla totalmente poderosa. Yo creo que cuando Cristo habla a aquel
lesionado que está cerca del pozo de Bethesda. ¿Qué habló él? Levanta, toma tu maca, se dice, toma tu camilla y vete. ¿No? ¿Y si este hombre no quisiera levantarse? ¿Qué sucedería? Levantaría de la misma manera porque Dios mandó. Cuando Dios mandó que hubiera luz, la luz quiso ser luz. No había. Solamente surgió. ¿Tú crees que estoy exagerando? Cuando Dios manda a Lázaro salir afuera del túmulo, de la tumba, ¿qué quiso hacer Lázaro? Nada. Y Jesucristo le dice, Lázaro, ven afuera. Estaba muerto. O sea, no tenía poder de decisión. ¿Quién sacó Lázaro de la tumba? Fue la palabra. Porque la palabra es poderosa. Ahora Lázaro, además de estar muerto, estaba atado. O sea, si solamente estuviera muerto, pero estaba muerto y atado. Pero la palabra de Dios rompió los límites que había en Lázaro. La palabra de Dios es poderosa para hacer de nosotros hombres y mujeres santos. La palabra de Dios es poderosa. ¿Crees en esto o no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la familia. Y la palabra es poderosa para hacer de nuestras familias un pueblo santo, un pueblo de buenas obras, un pueblo en cuyos labios estará el olor al Señor. ¿Crees en esto? Pero yo no consigo. No eres tú que va a conseguir, querido. Desista. Desista. No es tu esfuerzo. Es la palabra de Dios, que es poderosa para traer vida donde hay muerte, traer fuerza donde hay debilidad. ¿Crees en esto? ¿Crees tú que podemos salir de estos días fortalecidos y llenos de fe en la palabra de Dios? Entonces, por favor, que dejemos el Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Y no me escuche tanto con la mente. Intenta escucharme con el corazón. Amén. Porque las cosas en la mente nos matan. Las cosas en el corazón nos da vida. Entonces permite que la palabra de Dios pase por la mente y llegue al corazón. Por supuesto que hay que pasar por la mente. Pero la mente no puede ser el lugar donde elaboramos lo que escuchamos. Porque en ese lugar la palabra de Dios se pierde. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que no pongamos límites en la palabra del Señor. Amén. Mi padre en la fe siempre me decía, tenga misericordia de tu mente. Ella nunca va a saber, nunca va a entender. Entonces deja tu mente de lado y deja la palabra llegar al corazón. Porque aquí en corazón es el lugar donde la palabra de Dios brota, germina y fructifica. Amén. Bueno, volvamos. Hablamos de algunos personajes de la Escritura. ¿De cuáles tú te acuerdas? Abraham, Noé, Nehemías, Adán. ¿Quién? No, de los que estamos hablando ayer. Okay. Adán. ¿Sí? Abraham. ¿No? ¿Y tú estás en esta cola? ¿Tú estás en este mismo patamar? Ahí Dios nos quiere. Allí Dios nos quiere.
¿Y por qué debemos hablar de familia? Porque es la herramienta de Dios, ¿no? Y cuando la familia no comprende su papel, él hace cualquier papel. ¿Me comprende, no? Cuando la familia no tiene su papel, no comprende su misión, él hace cualquier cosa. Es necesario entonces que sepamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cada persona es una y es única. Las familias también son únicas. No hay una familia igual a otra. Y cada familia es formada para servir a Dios en acuerdo con su vocación personal. Ayer les contaba que un hombre necesita tener un ministerio, saber qué debe hacer, para que pueda pedir a Dios una ayuda idónea. La palabra idónea, tanto en portugués como en castellano, nosotros la pensamos en ella como alguna cosa de moralidad. Pero la palabra idónea en su lengua original, en hebreo, significa alguien que tiene todas las herramientas para cumplir su papel. Es como una cajita de herramientas y cada profesión tiene su cajita de herramientas. Y Dios dio a la mujer todas las cajitas de herramientas para hacer una buena ayuda idónea. Esta palabra idónea también tiene su sentido en Salmo 46, que dice que el Señor es aquel que me ayuda en mis momentos de dificultades, el Señor. Así es la mujer en el matrimonio. Tiene todas sus herramientas para ejecutar su servicio. ¿Cuál es el servicio de la mujer? Ayudar al hombre a hacer la voluntad de Dios. Decía, al final de nuestra charla ayer, que el matrimonio nunca fue hecho para la felicidad del hombre. El matrimonio fue dado para la gloria de Dios, para cumplir el proyecto de Dios. Y en esto está nuestra felicidad. O sea, la felicidad es un producto de la obediencia a la palabra. La felicidad no es nuestra búsqueda principal. Nuestra búsqueda principal es hacer lo que Dios quiere. Y en esto somos realizados. Amén. Muy bien. Déjame traer algunos hechos sobre las familias en la Escritura. El hecho más importante que Pablo llama de plenitud de los tiempos, la venida de Cristo, vino en una familia. La creación fue para una familia. La nueva creación en Noé fue una familia. Para crear una nueva nación fue la familia de Abraham. Para que Cristo viniera a la tierra, Dios usó una familia. ¿Sí o no? Una casa. Una casa. Y Dios podría haber evitado la vergüenza de José. ¿Sí o no? Porque no hubo la participación de José para que Jesús fuera engendrado en el vientre de María. Entonces Dios no podría proteger a José y ter dado el hijo a María mientras estaba soltera. ¿Qué les parece? Pero Dios no quebranta sus patrones. Dios no sale de sus caminos. Y el camino de Dios es usar la familia. Entonces, el momento más histórico, más importante de toda la eternidad, Dios esperó que José desposara a María. Y con los dos estaban desposados, ahí sí, María se quedó encinta, se quedó embarazada. ¿Me comprende o no? ¿Tú no protegerías a José? Ya que José no tendría participación ninguna. Pero Dios no quebranta sus patrones.
Y Jesucristo vino para una pareja. Es interesante que una pareja sin experiencia. Si yo fuera enviar mi hijo para una pareja, yo enviaría para una familia que tiene experiencia. Me imagino cuántas veces María dejó Jesús caer. Me imagino cuántas veces Jesús lloró de hambre y María se olvidó, porque era niña, 15, 16 años. Pero Dios tiene sus patrones, su manera de hacer, ¿no? Y los que son padres saben que no hay una tarea más difícil en la faz de la tierra que la crianza de los niños. ¿Algún padre discorda? Y el problema es que no hay cómo devolver. ¿Verdad? Y viene con defecto. Y sin manual. Sin manual. Y Dios nos entrega. Y Dios nos entrega. Y nos capacita. Cuando estaba me alistando para casarme, yo estaba muy preocupado. Porque eu tinha uma vida muito intensa em missões no Amazonas. E eu sabia que deveria casar-me. Eu amava a Irani, sabia que era a vontade de Deus. Pero o matrimônio vai estorbar meu ministério. Essa era a minha mentalidade. E fui falar com um amigo, expliquei meu medo. Ele disse: Deus nos dá unção específica para cada momento de nossa vida. Deus te ha dado unção para que tu estuvieras solito, solteiro. Agora Deus vai dar-te unção para o tempo de casar. Depois Deus vai dar-te unção para o tempo de paternidade. Unção para cada momento específico da vida. Não, porque a misericórdia de Deus é multiforme, multicolorida. Para cada momento, a graça de Deus se manifesta para nós. ¿No? Entonces no es cuestión de estamos preparados antes. Es una cuestión de obedecer a Dios, recibir el encargo de Dios y recibir la gracia correspondiente a este encargo. Con José y María fue así. Dios les dio la gracia de cuidar del más precioso hijo que nació en la faz de la tierra, Jesucristo. Bueno, ele não vino para uma sinagoga, vino para uma casa. O que lhes parece? Não poderia haver nascido em uma sinagoga? Nada mais santo que nasceu na sinagoga. O que lhe parece? O que lhes parece? Poderia haver nascido em sinagoga, bajo a leitura das Escrituras, sem burros, sem ovejas, sem vaca, en un ambiente muy limpio, pero no. Una familia y su desorden. ¿Verdad? Ali nació. ¿Te acuerdas dónde fue el primer milagro que Cristo hizo? ¿Coincidencia o propósito? ¿Qué les parece? ¿Sabes tú que Dios no hace nada casualmente? Hay un proyecto eterno. Y cuando está empezando el ministerio, el Señor dice: el primer milagro será en medio a un matrimonio. Y allí fue el milagro. ¿Te acuerdas de Mateo 9, 35 adelante? ¿Te acuerdas? Bueno, ¿qué dice Mateo 9, 35? Cristo pasaba por todas las villas, todas las aldeas, todas las ciudades, predicando la palabra, enseñando el evangelio del reino, sanando toda suerte de enfermedades y dolencias, ¿no? Y algunas multitudes le seguían, ¿verdad? Y llega un momento que Cristo mira hacia las multitudes y dice, ¿qué dice él? Y las ve como ovejas sin pastor. Y él siente
un dolor, una compasión por esas ovejas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace él? ¿Ah? No, este es otro texto. ¿Y qué hace él? Llama a sus discípulos y dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Estamos en la misma condición de Cristo hoy día? Por lo menos en esto nos parecemos a Él. Nos falta obreros. Y Él llama a sus discípulos y le instruye a rogar al Padre para que envíe obreros. ¿Se acuerdan? Entonces, volviendo un poquito, ¿cuál era el problema que Cristo vio? ¿Ovejas sin pastor? Este es el problema. Entonces, comienza la solución. ¿Y cómo comienza la solución? Oración. Oración. Y él dice a sus discípulos que oraran para que Dios enviara. ¿Cuál fue el próximo paso? Él envía. ¿Y envía a quiénes? A los que oraron. ¿Tú comprendes? ¿Sí o no? ¿Tú comprendes? ¿Percibes la situación? Que aquellos que pidieron a Dios que Dios enviara, fueron los enviados. Hace mucho tiempo yo vi en un artículo en Selecciones que hablaba de los peligros de la oración. Oración es algo muy peligroso. El primer peligro de oración es que Dios escuche. Si tú no quieres que Dios escuche, no ores, porque es muy peligroso. El segundo peligro es que Dios conteste. Y el tercer peligro es que tú sería la respuesta de tu oración. Señor, envía obreros. Mi aquí envía este hermano. No fue así. El Señor envió obreros. El Señor sí, ahora van. Así fue. Capítulo 10 habla esto. Y en el capítulo 10, Dios les dice, no entre en casa de ovejas, sino de las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué necesitaba entrar en la casa de Israel primero? Él dice, entré antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque Israel tenía la obligación de predicar el evangelio en todas las naciones, pero no cumplió. Entonces, en este momento, Israel necesitaba ser reevangelizado. Por eso, entrar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesucristo dio la dirección que debían hacer y dio la dirección. Después que habla Jesucristo, al entrar en una ciudad, diga, arrepentíos, porque ha llegado hasta vosotros el reino de Dios. O sea, Jesucristo dio el mensaje. O sea, dio la dirección y el mensaje. Y esto significa que yo tengo un mensaje y yo no tengo el derecho de cambiar el mensaje. ¿Algún amén por ahí? No. Yo no tengo el derecho de cambiar. Yo no sé cómo son las leyes aquí en Chile, pero si un cartero, se dice, que entrega cartas, cartero, él no puede abrir el sobre, porque es crimen federal. Y tampoco puede cambiar lo que está escrito, porque es un agravo a este crimen. Lo que quiero decir, querido, que tenemos un mensaje y no podemos cambiar. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje del evangelio, del reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es el único mensaje
que puede solucionar la historia del hombre. Cualquier otro mensaje no sirve. La tercera cosa que Cristo hace, pone confianza en el corazón de sus discípulos. No se preocupen con que van a comer. No lleven, se dice, oro en sus cintos. Era como si fuera la tarjeta de crédito hoy día. No leve oro. No depende de las personas donde van a estar ustedes, porque digno es el trabajador de su sueldo. O sea, Dios está diciendo que Él es capaz de sostener a aquellos que le obedecen. Amén. ¿Tú crees en esto o no? ¿Sabes? Solamente un paréntesis. Muchas veces me preocupa personas que no confían en Dios, en su sustento, en la comida que va a recibir de Dios. Me preocupa. Porque si yo no creo que Dios va a poner pan en mi mesa, gracias, Pamela. Si yo no creo que Dios va a poner pan en mi mesa, ¿cómo puedo creer que Dios puede perdonar pecado? ¿Me están escuchando? ¿Puede explicar para mí, por favor? Yo no comprendo. Me quedo confuso. ¿Cómo podemos creer que Dios perdona pecado y no creemos que Él puede nos sostener? ¿Cómo está tu corazón con relación a esto? Querido, quien pone pan en tu mesa no es tu esfuerzo, es el Señor. Y el Señor es exagerado. ¿Sabe por qué? Cuando un profeta fue enviado para una cueva, ¿quién lo sostuvo? ¿Ah? Los cuervos. ¿Y qué llevaban los cuervos para Elías? Carne. No era un animal vegano. Yo mandaría un animal vegano para no correr riesgo que la carne fuera comida en el camino. ¿No te parece que Dios es exagerado? Para probar su poder. Dios va a usar lo que quiere, pero va a sostenernos. ¿Qué te parece? Queridos, a mí me gustaría de contar tantas cosas de mi vida. Una sola voy a contar. Estaba en mi casita, en Manaus, y en aquel día no habíamos comido nada. No había. Estábamos construyendo un barco, porque sería nuestra casa, nuestra morada, para viajar por los ríos interior de Amazonas. Y en aquel día fuimos nos acostar y no habíamos comido nada. Y mi esposa dormía, en cualquier situación. Decíamos que primero dormía, después se acostaba. Yo me quedaba mirando a dormida y decía, Señor, ¿cómo puede? Y yo estaba allí y la barriga estaba, ¿cómo se dice? Roncando, ¿cómo es? Sonando. Dije, Señor, no voy a conseguir dormir. Era tarde. Y en ese momento alguien tocó en mi puerta. Salí, estaba una señora de la iglesia donde estaba, con una bandeja, se dice, con una... Sí, y me entregó, pero estaba constreñida, estaba sin saber qué hacer, porque estaba en su casa y sintió de Dios que debería traer algunas cositas para nosotros. Estaba muy avergonzada y casi me pidió perdón. Cuando agarré, había pollo asado, cuánta cosa. Y dije, Señor, no necesitaba tanto, Señor. Un pancito bastaba. Pero Dios nos da más que necesitamos. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? No hay pregunta indiscreta, hay respuesta indiscreta.
¿Cuántas ropas tienes tú en tu ropero? ¿Más que necesitas? Entonces, Dios nos da más que necesitamos. Hay que confiar en Dios con respecto a tu familia. Hay que confiar, porque solamente así podemos hacer la obra. Bueno, volvemos para Mateo 10. Confíe, porque Dios es capaz de sostener los que Él envía. Amén. La cuarta cosa, Él dice, cuando llegar en una ciudad, ¿qué debe hacer? ¿Ah? Buscar una casa digna. Una casa digna. No mandó entrar en sinagoga, en una casa, porque es en la casa que comienza el plan de Dios. No es en la sinagoga, no son en los salones, comienza en nuestro hogar. ¿Cuál era el problema? Falta de pastor. ¿Dónde Cristo empezó a arreglar este problema? En las casas. Empezó a pastorear las familias. ¿Te acuerdas que ayer yo hablé que la fuerza de la iglesia es medida por la familia más débil? Entonces, ¿dónde debemos trabajar? No estoy diciendo que no podemos reunir en salones, pero la raíz está en la familia. La raíz está en la familia. ¿Dónde fue la última cena? En una casa. En una casa. ¿Dónde bajó el Espíritu Santo? En una casa. En una sala de cena. Cenáculo, lugar de cena. ¿Qué les parece? ¿Y cómo era la vida de la iglesia en Jerusalén? Reunía en el templo y en las casas. Pero hay una equivocación de nuestra parte, porque cuando pensamos en el templo, pensamos en un lugar muy grande donde el pueblo entraba. Queridos, en el templo solamente entraba un sacerdote al año. Entonces, ¿dónde estaba el pueblo? En los patios alrededor. Pero la vida era vivida en las casas. ¿Dónde se partía el pan? En las casas. Cuando Pablo salía a evangelizar, por supuesto que él entraba en la sinagoga. Yo digo que Pablo empezaba a pescar en la sinagoga, pero el pez él cuidaba en las casas. Y las iglesias empezaban en las casas, la casa de Priscila, Aquila, Estefano y tantas otras casas, donde la iglesia estaba. Y cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿dónde entraba Pablo? Por las casas. ¿Dónde estaba la iglesia? No es prohibido reunir en el templo, pero la base de la iglesia está en las casas. Por eso necesitamos mirar nuestra visión para la casa. Si tú tomaras, por ejemplo, Romanos, tú vas a ver cuántas casas había en Roma. Y en este entonces la iglesia de Roma tenía alrededor de 500,000 discípulos. ¿Dónde se reunía este pueblo? ¿En el Coliseo? No, los cristianos iban al Coliseo para alimentar a los leones. Pero el pueblo estaba en las catacumbas, estaba en los lugares, en la sierra. Allí estaba el pueblo. No estoy hablando de un lugar. Estoy hablando de una relación. Porque tú puedes vivir bajo una puente. Allí está tu hogar. Allí está tu casa. Allí está tu vida. Amén, queridos. Entonces mi propuesta es que volvamos nuestra mirada para las familias, porque ahí está
el problema. ¿Tú te acuerdas de las 3 parábolas de Lucas 15? ¿Se acuerda? La oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Las 3 parábolas son una sola. Son una, usando figuras distintas, pero una sola. Las 3 hablan de cosas perdidas de un conjunto. Las 3. Y las 3 terminan ¿cómo? Con los vecinos se alegrando. ¿Esto es casual o es proposital? Vamos a pensar un poco. ¿Cuánto valía una dracma? Los economistas hicieron las cuentas, ¿no? ¿Cuánto valía una dracma? Menos que $2. Menos que $2. Cuando tú pierdes una moneda, ¿de cuánto? ¿Cuál es el equivalente en pesos? ¿Cuál es el equivalente a $2? ¿Alguna moneda que equivale a 2? ¿No? 2.000. Cuando tú pierdes en la casa una moneda de 2.000, tú barres toda la casa, prendes todas las lámparas y más, tú avisas a las vecinas que tú has perdido una moneda. ¿Por qué esta mujer avisó a las vecinas que había perdido? ¿Cómo yo sé que ela avisó? Porque cuando encuentra, dice a las vecinas, yo encontré la moneda perdida. O sea, las vecinas sabían. ¿Te acuerdas? Y hizo una fiesta. O sea, la fiesta fue más cara que la moneda. Me parece que es una tontería de esta muchacha. Pero ¿cuál es la razón? Cuando una mujer se quedaba novia de alguien, recibía un collar con 10 monedas. Y en aquel entonces, una mujer no podía ser despreciada en su noviazgo, porque caía en desgracia para sus vecinos. Era rechazada por los vecinos. Entonces, cuando pone, por ejemplo, hoy día, si una muchacha pone un anillo de noviazgo y después sale sin anillo, hay que explicar. ¿Sí o no? Pero estamos hablando de una sociedad muy más cerrada que la sociedad de nuestro tiempo. Entonces, esta muchacha sale un día con un collar de noviazgo y el otro día no tiene collar de noviazgo. ¿Están comprendiendo por qué el afán de prender la lámpara, de tomar tiempo, barrer la casa y avisar a las vecinas y después hacer una fiesta? ¿Cuánto valía? Muy poco cada moneda. ¿Pero qué representaba? Entonces el valor no era un valor en términos de costo, es un valor en términos estimados. ¿Me comprende, no? Valor estimado. Mira, hay valores en nuestro hogar que no son tan altos, pero el conjunto de valores muestra nuestra fidelidad y nuestro compromiso con el Señor. ¿Me comprende, no? ¿Sí o no? Cada cosa de per sí, cada cosa pequeña, no es tan valiosa. Pero cuando junta todas las pequeñas cosas, eso demuestra nuestro valor delante de Dios y las cosas que hacemos. Por ejemplo, yo estaba en mi cocina, ¿te dices? Y agarré un vaso y tomé agua. Y al salir puse el vaso, ¿dónde se llama el lugar donde se lava los platillos? El lavaplatos. Puse el vaso sobre el lavaplatos. Y cuando fui a salir, el Espíritu Santo me preguntó, ¿quién va a lavar el vaso? No es alguna cosa tan importante. Pero cuando yo puse
el vaso sobre el lavaplato, ¿qué quis decir yo? Yo tengo servos en la casa, principalmente Irani, mi sierva principal. Porque mis acciones hablan. ¿Sí o no? Era una dracma. Era una dracma de pequeño valor. Pero demostraba cómo yo la veía. Te invito para pensar. ¿Estás pensando en cuántos vasos has dejado sin lavar? ¿Estás pensando en la cama que tú no arrumaste hoy por la mañana? ¿Estás pensando en el platillo que tú no has lavado? Hay que pensar. ¿Pero qué es espiritualidad en esto? No, la espiritualidad no está en el plato. Es como tú ves las personas de tu casa. Por supuesto que cuando Dios me hizo esa pregunta, yo no respondí. Agarré el vaso, lavé, enxugué, como se dice, lo sequé y puse en el armario. Nadie sabe. Pero yo sabía. Mi esposa nunca supo, pero sabía. ¿Me comprende? ¿De qué estamos hablando? De los valores espirituales que debemos resucitar en los hogares. Una vez mi esposa llegó con su coche, entró en el garaje y yo estaba allá afuera charlando con mi hijo. Ella puso el coche y charlando con él, tomé la llave de las manos de mi esposa y entré en el coche. Salí con el coche y entré nuevamente en el garaje. Mi hijo preguntó, padre, yo no comprendí qué hiciste, porque el coche estaba en el garaje. ¿Tú has salido y entrado? ¿Por qué? Le pregunté, ¿cómo tu mamá puso el coche? ¿De frente o de retro? De frente. ¿Y cómo yo puse el coche ahora? ¿De frente para la calle? ¿Cuál es mejor para él? ¿Salir de retro o de frente? Él dijo, de frente. Entonces, estoy facilitando la vida de su mami. O, en otras palabras, estoy preparando a ti para tu casamiento. Son cosas chicas, pero son dracmas que hemos perdido. ¿Y perdido dónde? En la casa. Los valores espirituales perdemos en la casa o adquirimos en la casa. No hay lugar más difícil de ser cristiano que nuestro hogar. ¿Sí? ¿No? ¿Qué les parece? Mi gran preocupación nunca fue que los hermanos de la iglesia me vieran como hombre santo. Mi preocupación siempre fue que mis hijos y mi esposa me vieran como hombre santo. Esa es mi preocupación. Hay un violinista que decía el siguiente: si yo no entreno, ¿se dice entreno? Un día, solamente yo sé. Si yo no entreno 2 días, mi familia va a saber. Si yo no entreno 3 días, el público va a saber. Pero los primeros que saben dónde estoy perdiendo mis valores espirituales están en mi casa. Pensemos un poquito. Pongamos en orden los pensamientos. Y que el Señor pueda nos ayudar. Que el Señor pueda cuidar de nosotros. Cuando Pablo está enseñando a Tito o a Timoteo sobre las calificaciones de los presbíteros, ¿usted se acuerda? Por ejemplo, en Tito. Vamos a tomar un tiempito en Tito. Ele trae varias calificaciones. Y si tú perseveras, son calificaciones escritas en 3 grupos. Primero, calificaciones domésticas. Segundo, calificaciones morales. Y tercero, calificaciones espirituales.
Son como fases de un vestibular, como fases de un empleo que tú estás pleiteando. Si tú no pasas en la primera fase, la siguiente no funciona. Calificaciones domésticas. ¿Cómo soy como marido? ¿Cómo soy como padre? Después habla de calificaciones morales. Un hombre que no puede ser explosivo, ¿se dice? Explosivo. Que no pierde la paciencia con cualquier cosa. Y después que sea apto para enseñar. Mira, si él no está aprobado delante de su familia, ahí termina el proceso. Yo no sé cuántos hombres yo participé en su ordenación, yo no sé cuántos, porque no marco la capa de la Biblia. Para si yo he ordenado tantos presbíteros, yo no marco. Pero yo aprendí a hacer algunas preguntas. Y yo trato de hacer esas preguntas sin que la persona perceba que estoy haciendo la pregunta. Eu ligo para la esposa e pergunto, quem é tu pastor? Se ela diz assim, bueno, terminou ali. Terminou ali. Se ela me diz, bueno, vamos pensar quem é meu pastor, terminou. Não há imposição de manos. Porque se o homem não cuida de uma oveja, devemos ter a misericórdia de não entregar mais ovelhas para ele. Me compreende, não? Pablo ali não está proibindo. Ele está dizendo que não pode. Não cuida bem de uma, como vai cuidar de mais? Então, Pablo está mostrando ali um coração muito generoso. Por favor, tenham piedade deste homem. Assim Pablo está dizendo, tenha piedade. Quando sou fiel em el pouco, Deus me acrescenta el mucho. Amém, queridos. Este homem era aprovado em las calificações domésticas, calificações morales e depois calificações espirituales. Porque mi hogar hace parte de mi vida espiritual. No hay como hacer una, ¿cómo se dice? Una separación. Y queridos, una de las cosas que ha estorbado la iglesia en el decorrer de los años es que separamos lo inseparable. Dividimos el indivisible. Trabajamos como la casa y la iglesia, queridos. No hay esto, la casa y la iglesia. Porque la iglesia más chica es mi casa. Cuando juntamos muchas iglesias, en las casas tenemos la iglesia. Incluso, yo no digo que la iglesia comience en mi casa. Mi casa es la iglesia. Tu casa es la iglesia. Entonces, yo necesito poner mis ojos en la casa para que la iglesia tenga salud. Si no hay salud en la casa, querido, no hay salud en la iglesia. ¿Me están comprendiendo? Yo no estoy preguntando si están de acuerdo. Estar de acuerdo es otro momento. Pero yo necesito que usted comprenda mi charla. Por lo menos para discordar. Pero es necesario que yo comprenda para decir no estoy de acuerdo. ¿No? Pero les pido que oren sobre esto. Oren sobre esta cosa, oren sobre este punto. ¿No? Bueno, yo creo que la tierra que está llena de la gloria de Dios, ¿sí o no? Tú mira alrededor y ve la gloria de Dios, ¿no? Para mí la cosa que más manifiesta la gloria de Dios son los árboles. No sé a ti, cada uno ve. Pero yo veo los árboles, yo veo la gloria de Dios. Qué cosa tremenda. Yo amo árboles. Amo.
Pero la Escritura dice en Habacuc que la tierra será llena del conocimiento de la gloria. La palabra dice que la tierra está llena de la gloria. Y Habacuc dice que será llena del conocimiento. Porque la gloria está ahí, pero sin revelación de Dios no podemos ver. Pregunto a ti, ¿quién va a ser usado por Dios para hablar de la gloria de Dios en toda la tierra? ¿Ah? Pero nosotros, ¿cómo? Su familia. Por eso que Dios nos ha esparcido por todos los lugares. Yo digo que nosotros vivimos en un lugar o por propósito o por desgracia. ¿Me comprende? Vivimos donde vivimos o por propósito o por desgracia. ¿Qué es vivir por desgracia? Estoy allí pero no quiero estar. Un día voy a cambiar de este barrio. Terrible. No hay cristiano en este barrio. Tinieblas completas. Entonces un día voy a salir de aquí. Eso es vivir por desgracia. Pero tú puedes decir, estoy en este barrio para que las personas conozcan a Cristo. Eso es vivir de propósito. Amén. ¿Ustedes conocen Juan 3:16? ¿Sí? ¿Qué dice? De tal manera Dios amado al mundo que envió, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, pero tenga la vida eterna. Ok, este texto, ¿él es actual? Sí, no, tal vez. Mira, yo les preparé una trampa y ustedes cayeron. El texto dice que Jesucristo es el unigénito, Hijo de Dios. Si Cristo es unigénito, ¿qué somos nosotros? Adoptivos es hijo. ¿Ah? Bastardos, si Él es unigénito. Cristo ha renunciado su unigenitura para que pudiéramos nosotros sermos incluidos. Entonces, hoy día Cristo es el primogénito, Hijo de Dios. Entonces, ese texto no se aplica 100%. Otra cosa, que Dios amó tanto que envió su Hijo para que el mundo crea en Él. Pregunto, ¿dónde está el Hijo de Dios hoy día? Asentado a la derecha del Padre. No está aquí. ¿Y quién está aquí ahora? Los hijos. Son muy espirituales, del Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cómo sería Juan 3:16 actualizado y contextualizado? Porque Dios de tal manera ha amado Rancagua que ha enviado sus hijos para esa ciudad para que nadie se pierda, pero tenga la vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Por qué vives en Rancagua? Para que nadie se pierda. Porque Dios, discúlpame, Dios no está interesado en tu conforto. ¿Sabía o no? Dios no está preocupado con tu bienestar. Si Dios estuviera preocupado con conforto y bienestar, ¿dónde nacería su hijo? No nacería en un establo. Nacería en un palacio. Una sinagoga. No nacería en el establo. Porque para Dios hay cosas más importantes que mi conforto. Es la vida eterna de las personas.
Y por causa de esto aquí estamos, para que nadie se pierda. ¿Qué te parece? ¿Y cómo Dios va a actuar? Enviando las familias para todas las ciudades, para hablar de la gloria de Dios. Gloria habla de la naturaleza, del carácter del Señor. La gloria siempre está relacionada con la bondad, con la misericordia, con la longanimidad de Dios. La gloria de Dios no está hablando de muchas luces, está hablando del carácter del Señor. Cuando Moisés pide para ver la gloria de Dios, ¿qué Dios le muestra? Su bondad, su misericordia y su longanimidad. Esa es la gloria del Señor, ese es el nombre del Señor. Esto es lo que debemos manifestar a las personas que viven a nuestro alrededor, a nuestros colegas de trabajo, a nuestros amigos en la escuela, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y quién va a llevar el conocimiento de la gloria de Dios? Yo en mi casa. Yo en mi casa. Yo quiero terminar contando un hecho. Yo estaba en una tribu indígena en el interior de Brasil y estaba hablando del reino de Dios y del dominio de Cristo sobre nuestras vidas, que Cristo debería ser el Señor de nuestras vidas. Y allí, cerca de esta aldea, pasaba una carretera con carretas, se dice, carretas, grandes trucks, camiones grandes, ¿no? Y pregunté a los indígenas, porque hay que usar muchas figuras con ellos, ¿no? Para que se comprenda. Y yo pregunté a ellos, ¿no? ¿Qué sucede si este camión baja por este cerro sin motorista? Ele dijeron, un desastre muy grande. Entonces, ¿qué sucede con la vida de un hombre que no tiene Cristo en el volante de su vida? Ellos comprendieron, un desastre completo. Y yo les pregunté, ¿quién aquí hoy día quiere entregar el volante de su vida en las manos de Cristo? El jefe, el cacique de la aldea dice, yo y mi mujer. Sin mirarse al lado. No consultó las bases. Yo y mi mujer. Sí, me admiré porque él habló en nombre de la mujer, ¿no? Después, un poquito más, le pregunté, ¿quién aquí quiere ser bautizado en este día? Él dijo, yo y mi mujer. Hombre, ¿no? Cuando estábamos saliendo para ir al río, que había un río allí cerca, muy lindo, él me habló, Jamel, mi hija, ela quiere ser bautizada también, pero está un poco resfriada. Digo, pregunta a ella. Afinal, bautizamos padre, madre y hija en ese día. Él era el cacique. ¿Sabe qué sucedió? Toda la aldea se convirtió. Porque un hombre dice, yo en mi casa. Yo en mi casa. El hechicero necesitó salir porque perdió la clientela. No había clientes para él más. Se fue. Y hoy día es la más próspera aldea de su nación. Porque un hombre habló, yo en mi casa, yo en mi mujer. ¿Quién habló así también en la escritura? Josué. Yo en mi casa. ¿Será que los hombres hoy día están diciendo esto? Yo en mi casa. Dios nos ha puesto como jefes de familia para, antes de más nada, guiar nuestra familia en el reino de Dios para el Señor. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quiera preguntar? ¿Comentar? ¿Alguna cosa que tú no has entendido?
Si tú no has entendido, yo puedo volver la cinta. Habla de edad, ¿no? Volver la cinta. Sí, ayer yo hablé de 3 cosas que nos dirigen: las necesidades, las oportunidades o una visión. Y mi oración es que tengamos la visión de Dios con respecto a la familia. No solamente en términos de santidad, pero en términos de ministerio. Cada familia tiene su ministerio. Nacemos con ministerio y debemos asumir el ministerio. Podemos orar aún sentado, o si quieres levantarte o arrodillarte. Podemos orar para que Dios nos levante y nos use para traer conocimiento de su gloria en todos los lugares. Puede orar, puede alzar tu voz y orar, por favor. Señor, quiero orar por las familias que no son completas en tu reino. Oro, Señor, para que tú des a tus hijos que aquí están gracia, poder, para que puedan predicar el evangelio a sus padres, sus hijos, sus parientes, para que todos conozcan a ti y se rindan a tus pies. Clamamos a ti, Padre, por hombres llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo y casas llenas de tu presencia, Señor. Clamo a ti, Padre, que nuestros vecinos conozcan a ti por intermedio de nuestra vida, Señor. Pues para esto aquí estamos. Señor, te ruego que tú nos enseñes cómo vivir la vida que tú nos propones. Rogamos que tu Espíritu Santo tenga espacio, encontre lugar en nuestro corazón y que nos conduzca, Padre, para el tipo de vida, el estilo de vida que va a permitir que tú bendiga a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, llénanos de tu Santo Espíritu. Llénanos con tu gracia, Señor. Porque sin tu gracia nada podemos hacer. Sin tu Espíritu nada podemos hacer. Por favor, Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros, que podamos vivirla, Señor, todos los días, con propósito de servirte, de honrarte, de exaltar tu nombre en todos los lugares donde estuviéramos, Padre. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias.